Un cordial saludo para todos los que nos visualizan a través de este video. Me presento, mi nombre es Osman Yesid Quina Salazar, estudiante maestrante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy, a través de este video, les quiero compartir la sustentación del proyecto de grado para optar por el título de maestría. El proyecto se denomina La Pedagogía Lúdica como medio para el fortalecimiento de la identidad cultural en estudiantes indígenas nazas. Este proyecto fue orientado por el docente Javier Andrés López Zapata. Continúo con una breve introducción del proyecto. Mencionar que este proyecto se realiza bajo la línea de profundización de interculturalidad de la maestría. En ese sentido aborda una problemática de la pérdida de la identidad cultural en estudiantes indígenas nazas. Se realiza bajo el enfoque de modelo cualitativo y un tipo de investigación-acción. El objetivo primordial de este proyecto fue fortalecer la identidad cultural en estudiantes indígenas nazas y para ello se implementó una secuencia didáctica con enfoque lúdico-pedagógico. Continúo mencionando que este proyecto fue realizado en la vereda Matecaña, la cual pertenece al resguardo indígena Nasa de Cerro Tijeras, que se localiza en el municipio de Suárez, departamento del Cauca. En el contexto donde se realiza la investigación, se identifica que la problemática que da origen al proyecto investigativo es la pérdida de identidad cultural, sobre todo en las poblaciones juveniles, en los niños y jóvenes, específicamente en los estudiantes del grado sexto que pertenecen a la institución educativa agroambiental Agua Clara, sede Matecaña, la cual se localiza en el resguardo de Cerro Tijeras, municipio de Suárez, Cauca. Se identifica que los estudiantes han dejado de vivenciar o no conocen su legado cultural. Por ejemplo, no utilizan el Nasayugüe, que es el idioma propio de esta comunidad o de esta etnia. No conocen las tradiciones y costumbres de su comunidad. No tienen ese sentido de conexión con el territorio como elemento esencial de la cultura. Y en relación a los tejidos y la gastronomía, que son aspectos relevantes dentro de las culturas, hay conocimientos, pero son muy mínimos. En ese sentido, mencionar que factores tanto externos como internos han contribuido en esta pérdida de la identidad cultural. Por ejemplo, la influencia de la globalización y la tecnología desencadenan fenómenos interculturales como la aculturación. La globalización hace que los jóvenes, que los niños, que las personas terminen apropiando elementos externos a su cultura y olviden sus raíces y su legado cultural. También se encuentra un sinnúmero de procesos o fenómenos interculturales que han afectado las identidades propias. Y esos procesos han hecho que gradualmente las comunidades caigan en un proceso de deculturación u olvido de sus raíces culturales. También mencionar que el conflicto armado en Colombia ha sido otro factor que ha contribuido en la pérdida de las identidades. A veces las personas tienen que desplazarse de forma abrupta de sus territorios originarios y esto de cierta manera genera desconexión con su identidad cultural. También el conflicto armado nos ha arrebatado muchos mayores y mayoras guardianes de la sabiduría. Y por último también tenemos unas causas internas. Por ejemplo, los mayores han dejado de enseñar sus conocimientos a sus hijos y nietos. Esto en parte se debe a los procesos de discriminación histórica a los que ellos fueron sometidos. Hay muchos relatos, muchas historias donde nos cuentan que a los mayores se les castigaba cruelmente por el simplemente hecho de hablar su idioma propio. También muchas veces fueron estigmatizados o fueron señalados
por vivenciar sus prácticas culturales, por vivenciar su espiritualidad o por vivenciar sus ritualidades. Entonces, debido a todo ese proceso sistemático de discriminación y señalamiento que los mayores sufrieron, hizo que ellos dejaran de enseñar a sus hijos, porque de cierta manera no querían que las nuevas generaciones vivieran el sufrimiento que a ellos les tocó padecer. En ese orden de ideas, a manera de síntesis, la problemática general de este proyecto investigativo es la pérdida de identidad cultural en estudiantes indígenas nazas, originada o causada a raíz de la globalización, la tecnología, los fenómenos interculturales, el conflicto armado y la discriminación sistemática a la que fueron sometidos nuestros mayores, y que por tal razón ellos dejaron de enseñar o dejaron de compartir ese conocimiento tan valioso a las nuevas generaciones. Desde ese panorama general, para las comunidades indígenas, especialmente para la etnia Nasa, que es la población donde se realiza el presente proyecto investigativo, es un reto conservar su identidad cultural en medio del contexto global actual donde nos encontramos. Son muchas las influencias que amenazan conservar las tradiciones, las costumbres, las ritualidades, la lengua. En ese escenario, pues este proyecto como tal es una herramienta, es una forma de resistir a la colonización que históricamente han sufrido los pueblos indígenas. Inicialmente fue una colonización física, de despojo de sus territorios, y en la actualidad la colonización ha evolucionado, ya es una colonización ideológica, donde a las comunidades indígenas se les está conquistando el pensamiento, la forma de pensar, la forma de sentir desde el corazón. En ese sentido, este proyecto contribuye en la conservación de la riqueza cultural étnica del país. Como tal, el propósito central de este proyecto es fortalecer la cultura nasa en la población sujeto de estudio, que son estudiantes de sexto grado pertenecientes al resguardo Nasa de Cerro Tijeras. Además, este proyecto puede constituirse en una guía para las diferentes comunidades étnicas del país que enfrentan la misma problemática de pérdida de su identidad cultural, porque en este proyecto se abordan aspectos elementales dentro de la identidad cultural como lo son el territorio, la lengua o las tradiciones y las costumbres. Como ya lo había mencionado anteriormente, el objetivo general de este proyecto es fortalecer la identidad cultural en estudiantes indígenas nazas desde una secuencia lúdico-pedagógica basada en aspectos como el territorio, la lengua, las tradiciones, los tejidos y la gastronomía nasa. Para ello, los objetivos específicos que nos permiten cumplir con el propósito central serán 3. El primero de ellos es caracterizar el conocimiento y valoración que los estudiantes tienen hacia la cultura nasa. El segundo objetivo es diseñar una secuencia lúdico-pedagógica basada en aspectos o en elementos culturales propios del pueblo nasa, para a través de ella contribuir en el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes focalizados. Y el tercer objetivo es analizar la pertinencia de la secuencia lúdico-pedagógica implementada para determinar su incidencia o su influencia en el fortalecimiento de la identidad cultural nasa. Con base en la problemática expuesta y los objetivos trazados en este proyecto investigativo, se identifican 2 grandes categorías de investigación, que son la identidad cultural y la pedagogía lúdica. En ese sentido, de acuerdo con la Declaración Universal de la UNESCO, se establece que la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos propios de una comunidad étnica, que involucra la lengua, las artes, las tradiciones, las costumbres y los modos de vida. Desde esa perspectiva, de acuerdo con los diferentes autores que sirvieron de base teórica a este proyecto, se establece que la identidad cultural es el sentido de pertenencia, arraigo o orgullo que se tiene hacia los rasgos distintivos de una determinada comunidad étnica. En ese sentido, Correa Nache 2018
plantea que la identidad cultural nasa se define por el sentido de conexión, de afecto y de respeto que se tiene hacia el territorio, el cual no solo es visto como un espacio físico, sino como un elemento cultural de gran relevancia. También la identidad nasa está definida por la práctica constante del Nasa-Yuwe, por la vivencia de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus ritualidades, y el tejido y la gastronomía típica de la comunidad nasa son una forma de representar, conservar y de preservar en el tiempo el legado cultural. De igual manera, se establece que la pedagogía lúdica es una herramienta eficaz para promover la participación activa de los estudiantes, para despertar el interés y generar un aprendizaje significativo y duradero en el tiempo. La pedagogía lúdica involucra diferentes actividades como juegos, dinámicas, pero también se pueden implementar talleres de cocina, talleres de tejido, representación de actividades culturales. Y todo este tipo de actividades despiertan el interés y la motivación de los estudiantes por aprender de la cultura a la cual pertenecen. A continuación les comparto el diseño metodológico utilizado. Este proyecto investigativo optó por un modelo cualitativo y un tipo de investigación-acción. Los modelos cualitativos son pertinentes porque nos permiten entender o comprender la realidad de los fenómenos estudiados, más allá de presentar datos estadísticos. Por su parte, la investigación-acción promueve una interacción directa entre el sujeto investigador y la población sujeto de estudio. De esa manera se genera una mejor comprensión de la problemática, permite aplicar de una manera más eficaz los instrumentos y por consiguiente hacer un mejor análisis de los resultados. En consecuencia, se establece que el modelo cualitativo y la investigación-acción son pertinentes para estudios con enfoque cultural. Además, reiterar que la población sujeta de estudio fueron estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Agroambiental Agua Clara, del territorio ancestral de Cerro Tijeras. Estos estudiantes tienen edades entre 11, 12 y 13 años. Todos pertenecen al resguardo Cerro Tijeras, tienen ascendencia indígena. Ninguno de ellos tiene alguna limitación física, motriz o cognitiva. En ese sentido, este proyecto no tiene ningún sesgo de exclusión ética. De la misma manera, mencionar que este proyecto fue elaborado por fases. Consta de 6 fases correspondientes a los 6 capítulos macro del proyecto. De igual forma, este proyecto investigativo utilizó 3 instrumentos por medio de los cuales se recogió y se analizó la información. El primero de ellos fue una encuesta diagnóstica por medio de la cual se caracterizó el conocimiento que los estudiantes participantes tenían hacia la cultura nasa. El segundo instrumento fue una secuencia didáctica con enfoque lúdico-pedagógico, la cual se diseñó a partir de los resultados obtenidos en la encuesta diagnóstica. Esta secuencia abordó temas elementales dentro de la cultura nasa, como lo son el territorio, la lengua, las tradiciones, las costumbres, los tejidos y la gastronomía nasa. Y el tercer instrumento fue un diario de campo. El diario de campo nos permitió registrar las observaciones directas de la manera como los estudiantes acogían las temáticas abordadas en la secuencia didáctica. Ahora continuamos con los resultados obtenidos a la luz de los instrumentos. La encuesta diagnóstica nos permitió reafirmar la hipótesis inicial de la pérdida de la identidad cultural. De los 19 estudiantes encuestados, se observa que ninguno de ellos habla el Nasa-Yuwe, que no conocen la conexión cultural que tiene el territorio, que no conocen sobre las tradiciones y las costumbres nasas. Sin embargo, en relación a los tejidos y la gastronomía tradicional, algunos de ellos mencionan que desde las familias, sobre todo de las madres y las abuelas, se conserva el arte del tejido como una forma de expresión cultural nasa. Con relación al segundo instrumento, que fue la secuencia didáctica, mencionar que esta se implementó en 5 secciones o talleres. En la primera de ellas se abordó el tema del territorio. A través de documentales, a través de la observación del entorno, se explicó que el territorio no solamente es un espacio físico, sino que es un elemento cultural.
Se dio a conocer algunos sitios sagrados y su relevancia y su conexión con la cultura nasa. Por su parte, la segunda sección abordó el tema de la lengua nasa-yuwi. En esta sección se explicó, se socializó que la lengua es esencial dentro de la cultura nasa, que permite conocer y comprender la conexión con su territorio, con su cosmovisión e incluso con su espiritualidad. La tercera sección de la secuencia didáctica abordó el tema de las tradiciones y costumbres. En esta sección se identificó que desde algunas familias hay prejuicios y desinformaciones hacia las tradiciones y costumbres. En ese sentido, esta temática permitió visibilizar la relación cultural, también permitió dar a conocer las 5 grandes ritualidades del pueblo indígena Nasa, como lo son la armonización del fuego, el Sek Bui o celebración del año nuevo, la armonización de los bastones para cambio de autoridades, el Saakelu o ritual de despertar de las semillas y el Chapuz, conocido como la ofrenda a los difuntos. La sección número 4 abordó el tema de los tejidos y la gastronomía tradicional. Esta sección permitió dar a conocer la diversidad de tejidos que realizan las mujeres nasas. Además, algunos estudiantes compartieron desde sus vivencias lo que sus abuelas o sus madres saben tejer, por ejemplo, chumbes, mochilas, alfombras, capizallos, cuetanderas o sombreros. De igual forma, desde la gastronomía nasa se hizo un análisis de todos los platos típicos que los estudiantes conocen. Algunos de ellos mencionaron lo que sus abuelas o sus madres hacen. Por ejemplo, se identificó que el maíz es un producto de suma importancia para la cultura nasa y que con él se pueden realizar diferentes platos típicos. Para finalizar el tema de los tejidos y la gastronomía nasa, se hizo un tejido de pulseras y se preparó el plato típico tradicional conocido como el moti. En la quinta sección de clases se hizo un análisis reflexivo como cierre de la secuencia didáctica. Gracias a este análisis se puede establecer que los estudiantes cambiaron de forma positiva la forma de ver la cultura nasa. En un primer momento, muchos de ellos desconocían los elementos culturales, miraban la cultura nasa como algo externo a ellos, a pesar de que ellos viven dentro de un resguardo indígena y pertenecen a familias indígenas. En ese sentido, la secuencia didáctica fue una herramienta eficaz para visibilizar, para compartir los elementos culturales nasas. Por su parte, el instrumento número 3, que fue el diario de campo, permitió registrar la participación de los estudiantes. De manera general se puede resumir que hubo una participación activa, una participación dinámica que despertó el interés de los estudiantes por conocer sobre la cultura nasa. Con base en la problemática expuesta, pero también con los resultados obtenidos, se puede concluir que la pérdida de la identidad cultural es una problemática que afecta a las diferentes comunidades étnicas del país y entre ellas el pueblo nasa, y que esta problemática está fomentada por factores como la globalización, la influencia tecnológica, el conflicto armado o la discriminación sistemática que históricamente han sufrido las comunidades étnicas. De igual forma, se establece que la pedagogía lúdica es una herramienta eficaz para promover la conservación de la identidad cultural, para promover el conocimiento de los elementos culturales. En ese sentido, se concluye que la secuencia didáctica propuesta fue eficaz para promover el fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes sujetos de estudio, pues ésta dio a conocer algunos aspectos fundamentales dentro de la cultura nasa, como lo son el territorio, la lengua, las tradiciones, las costumbres, el tejido y la gastronomía típica de esta comunidad étnica. En ese sentido, de forma general, se establece que este proyecto investigativo es novedoso porque articula elementos culturales dentro del currículo escolar. Este proyecto no solamente puede ser utilizado en la comunidad nasa, puede ser una guía para las diferentes comunidades étnicas del país que enfrentan la problemática de la pérdida de la identidad cultural, ya que aborda algunos aspectos relevantes en la construcción de la identidad.
Puede adaptarse desde los diferentes contextos culturales y desde las diferentes cosmovisiones para promover de esta manera el fortalecimiento de las identidades culturales. Ya para finalizar, de acuerdo con la línea intercultural de la maestría, este proyecto contribuye en el reconocimiento de la diversidad cultural del país. Permite visibilizar la problemática de la pérdida de la identidad cultural en los diferentes grupos étnicos y propone una estrategia que contribuye en la solución de la problemática expuesta. De esta manera se ha llegado al final de esta exposición. A través de este video se ha hecho una síntesis general del proyecto investigativo denominado La Pedagogía Lúdica como medio para el fortalecimiento de la identidad cultural en estudiantes indígenas nazas. Agradezco a todas las personas que visualizan este video y espero que pueda ser de su comprensión. Muchas gracias a todos.